Imagina una noche oscura. El viento susurra a través de los árboles y un lamento distante empieza a hacerse más fuerte. Hay historias que emergen en las sombras, envolviendo nuestras mentes en un manto de misterio y temor. Hoy nos adentraremos en el mundo de una de las leyendas más escalofriantes y persistentes de la cultura latinoamericana, la legendaria figura que ha aterrorizado a generaciones, La Llorona. Así que sin más preámbulos, apaguemos las luces, abramos nuestras mentes y adentrémonos en estos perturbadores relatos. Crecí en un pequeño pueblo, rodeado por montañas y ríos. En lugares como aquel abundan las leyendas sobre hechos sobrenaturales, pero yo no creía en ello, no hasta que yo lo viví en carne propia. Era de noche. Yo tendría unos 17 años cuando regresaba a casa después de una celebración en una comunidad cercana. No recuerdo la hora exacta, pero ya era de madrugada, por lo que las calles estaban completamente desiertas y oscuras. Caminé rápidamente, pues quería llegar pronto a casa, antes de que un susurro me detuviera, uno que vino detrás de mí. Miré a los alrededores, pero no había nadie. Un escalofrío me recorrió. Decidí pensar que se trataba del viento cuando retomé mi camino. A medida que iba avanzando, el susurro se hizo cada vez más insistente y muy claro. No era un susurro, era un lamento aterrador. Una voz femenina completamente destrozada lloraba. Mis hijos, mis hijos. Escuché y el corazón me empezó a latir con fuerza. Aterrorizada miré a todos lados, buscando la fuente de aquella voz, recordando leyendas que contaban mis abuelos. Empecé a correr tratando de ignorar el creciente miedo que me inundaba, pero a medida que intentaba alejarme del sonido, más se acercaba a mí. Miré hacia atrás y finalmente la vi. Era una figura femenina vestida de blanco. Tenía largos cabellos negros que apenas si dejaban ver su rostro. Era un espectro aterrador que flotaba en el aire. No me quedé a investigar. Empecé a correr con todas mis fuerzas, escuchando el lastimero llanto como si fuese parte de mi mente. Cuando finalmente llegué a la casa de mis padres, ellos me recibieron. Yo estaba llorando del miedo intentando explicarles lo que había visto. Ellos me intentaron tranquilizar diciendo que probablemente había sido mi imaginación. Sin embargo, yo sabía que no era así. Había sido una visión clara y real. Al día siguiente hablé con algunos vecinos sobre lo que había experimentado. Para mi sorpresa, varios de ellos me contaron historias similares. Todos coincidían en que la Llorona aparecía en los caminos desiertos y cercanos al río, buscando a sus hijos perdidos. Algunos decían que su espíritu estaba atrapado entre este mundo y el siguiente, condenado a vagar eternamente en busca de sus hijos. Desde esa noche procuro no caminar de noche por las calles cercanas al río. Esta será una experiencia que me acompañará por el resto de mi vida. Vivo en un pueblo pequeño en México. Han pasado algunos años y no puedo olvidar esta experiencia que les voy a contar. Aún me pone la piel de gallina el recuerdo. Trabajaba en el campo. Ese día salí tarde. El cielo ya se estaba oscureciendo cuando retomé el camino a casa. Había un extraño silencio en el que rondaba en el lugar. Era como si no hubiese nadie más ahí. Decidí acortar camino pasando cerca del río de la localidad. Fue entonces cuando lo escuché. A lo lejos se alcanzaba a distinguir un llanto desgarrador. Pensé que se trataría de un animal herido, por lo que seguí mi camino. Mientras más me acercaba al llanto, se hacía cada vez más fuerte, y pude distinguir unas palabras que me helaron la sangre. Era una voz femenina que gemía: ¡ay, mis hijos! Me estremecí de terror. Todos en el pueblo conocían la popular leyenda, pero yo nunca pensé que podría alguna vez toparme con ella. La curiosidad superó el temor. Con pasos vacilantes me acerqué al río para poder verla con mis propios ojos. A la orilla del río estaba ella, vestida de blanco como la describen. Su cabello era negro y largo,
En plena oscuridad apenas se alcanzaba a distinguir. Su llanto era desgarrador. Todo a mi alrededor se sentía pesado. No pude mover mis piernas cuando intenté retroceder. La figura se movió levantando la cabeza. Sus brillantes ojos fantasmales se dirigieron a mí. No sentí miedo en el momento que me miró. Sentí una profunda tristeza y desesperación, como si el dolor que ella expresaba antes me inundara. Estuve en un trance sin poder apartar la vista por un momento que parecía eterno, hasta que finalmente pude romper el contacto visual, dando un paso hacia atrás. Ella se desvaneció en el aire. Solo entonces pude correr a casa, despavorido y atormentado por lo que acababa de ocurrir. Esa noche no pude dormir. Escuchaba sus lamentos tan pronto cerraba los ojos. Desde ese día evito pasar por el río cuando ha caído la noche. No sé si fue una ilusión, pero eso que vi aquella noche me ha marcado para siempre. La lluvia caía a cántaros en aquella noche. Siempre fui una persona escéptica entre las historias de fantasmas y experiencias paranormales. Vivía junto a un cementerio antiguo con mi familia. Los locales siempre relataban historias sobre la leyenda, pero nunca le dimos importancia, no hasta esa noche. Me estacioné en el garaje. Había salido tarde del trabajo cuando un llanto captó mi atención. Era un lamento profundo de dolor que provenía del patio trasero. En primera instancia consideré que alguien necesitaba ayuda, por lo que fui a investigar. Lo primero que vi fue a una mujer. Vestía de blanco y lloraba desconsolada contra un gran árbol. Me acerqué y le pregunté si se encontraba bien, pero no obtuve respuesta. Me detuve cuando ella se empezó a girar lentamente hacia mí. Su rostro era pálido, sus ojos negros y vacíos como dos fosas sin fondo. Sus labios se abrieron y de ellos salió un lamento desgarrador. ¡Ay, mis hijos! El terror me inundó y mis piernas reaccionaron llevándome a correr directo hacia la casa. Esa noche no pude dormir. Sentía que ella estaba acechando fuera de casa. Al día siguiente intenté contar la historia a la familia. No me creyeron, pero estoy seguro de lo que vi. Ya no sé qué es real o qué es fantasía. ¿Tú qué hubieras hecho? Si te está gustando este contenido, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas de próximas historias. Sin más por añadir, continuemos con el siguiente relato. Recuerdo aquella noche como si hubiese sido ayer. Era una noche cálida y tranquila. Como todos los fines de semana, había salido de pesca al río con mi primo. Era un lugar tranquilo, rodeado por naturaleza. Nunca antes me había provocado temor, no hasta ese encuentro. La noche avanzaba y podía escuchar el murmullo del viento contra los árboles, esperando con mi línea en el agua, sentados a la orilla del río. Se nos pasó el tiempo rápido. Al darme cuenta, el sol ya se había ocultado, para dar comienzo al anochecer. El ambiente empezó a enfriarse extrañamente, como si un norte repentino arribara en el lugar. Me recorrió un escalofrío. Mi primo se mostró intranquilo al igual que yo, como si nuestros cuerpos percibieran el peligro. Fue entonces cuando lo escuché, un lamento a la distancia, un llanto estremecedor que me heló la sangre. Miré a mi primo con incredulidad y su mirada me confirmó que había escuchado lo mismo que yo. Me levanté y de nuevo el lamento se escuchó, esta vez más claro y más cerca. ¡Ay, mis hijos! Era una voz llena de dolor y desesperanza. No podía creer lo que se estaba escuchando en ese momento. Estaba muy oscuro, pero al enfocar mi mirada la vi, al otro lado del río. Era una mujer vestida de blanco como la describían en las leyendas. Flotaba sobre el agua con su cabello negro y largo, ondeado con el viento. Podía sentir su mirada penetrante y mortífera sobre nosotros. Sentí un terror inmenso. Estuve atrapado en una especie de trance por unos segundos, incapaz de moverme mientras la observaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero ella finalmente se desvaneció en el aire. No dijimos nada, simplemente levantamos nuestras cosas con las manos temblorosas y corrimos de vuelta. No pudimos dormir esa noche y al día siguiente, cuando le contamos a nuestra abuela lo que habíamos visto, ella simplemente asintió con la cabeza y nos dijo que la Llorona era conocida por aparecerse en ese río. Nunca volvimos a ese lugar de noche. Siempre había escuchado advertencias sobre caminar cerca del río por la noche,
Mi madre sobre todo me contaba historias de cómo la Llorona se aparecía a los viajeros solitarios. Siempre lo consideré mentiras. Historias para evitar que los niños se acercasen al río por su peligro. Pero todo cambió aquella noche. Era muy tarde, pues había salido a una reunión con unos amigos, por lo que perdí la noción del tiempo, y al regresar a casa las calles ya estaban oscuras. Tomé un atajo para cortar el camino a casa. Caminaba rápido deseando llegar lo antes posible. Era un sendero cercano al río, con monte a los alrededores. Los árboles formaban siniestras figuras, por lo que me sentía inquieta. De pronto, un susurro atrajo mi atención. Fue leve al principio, como una voz apenas perceptible entre la maleza, hasta que finalmente se levantó con fuerza formando un lamento desgarrador. Una voz claramente hablaba. «¡Ay, mis hijos!», decía. El sonido parecía provenir de todas direcciones, envolviéndome en una atmósfera de tristeza y desolación. Sentí el corazón en la garganta y apuré el paso, pero el lamento parecía seguirme cada vez más cerca. Cuando finalmente llegué al puente que cruzaba el arroyo, la vi. Una mujer de pie en la orilla. Estaba vestida con un largo vestido blanco que brillaba a la luz de la luna. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros y su rostro estaba cubierto por un velo. Aunque no podía ver sus ojos, claramente sentí que me miraba directamente. El miedo me paralizó, no supe qué hacer. Su llanto era tan insistente y doloroso que me provocaba una profunda tristeza. «¡Ay, mis hijos!», gritaba, y su voz resonaba con una tristeza profunda. Casi podía percibir su dolor. Sin saber qué hacer, cerré los ojos y recé en silencio, esperando que ella desapareciera. Cuando finalmente los abrí, la mujer ya no estaba, pero el sonido del arroyo parecía aún resonar con su llanto. Corrí el resto del camino a casa, sintiendo su presencia, siguiéndome a cada paso. Al llegar le conté a mi madre lo que había visto. Ella me abrazó y me dijo que la Llorona a veces se aparece para advertir a los desprevenidos que no caminen solos por la noche. Desde entonces siempre me aseguro de llegar a casa antes del anochecer. Y así concluimos nuestro viaje a través de los susurros y lamentos de la Llorona. Si quieres conocer historias sobre la Deep Web, puedes ver el siguiente video. Queremos agradecer a Ernesto Álvarez, a Steph Torres y Secret Whip por dejar un comentario en el video anterior. Nosotros somos Lily y el señor Lennox y les deseamos felices pesadillas.